Y el país se integra. Buenos días, compañeros. En estos momentos estamos con Carolina Peña, economista, quien en estos momentos nos va a explicar un poco acerca de cómo serían las afectaciones a las familias ecuatorianas sobre el incremento en lo que es la canasta básica familiar con respecto o frente a los ingresos familiares. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Por favor, coméntanos acerca de esto. Quisiéramos tener un contexto, saber actualmente cuánto es el valor de la canasta básica familiar y también de los ingresos familiares. Buenos días, bueno, muchas gracias. Bueno, actualmente a valores de abril del 2024, que es digamos, el último valor que tenemos según el INEC, nos encontramos frente a una canasta básica que es equivalente a $757. Esa fue de enero. Actualmente nos encontramos en $797, lo cual ha sido un incremento, como justamente indico ya, hemos visto desde el mes de enero hasta la actualidad, y tenemos los ingresos familiares que son 858 aproximadamente. Vemos que hay, digamos, en teoría un excedente de $60 aproximadamente. Sin embargo, este cálculo, como bien lo indica la metodología, es sobre que en el hogar trabaja 1.6 personas, entonces este cálculo se hace así. Pero sabemos que también existen familias monoparentales, que hay muchas mujeres que se hacen cargo justamente de sus hogares, y esto se va a ver como mucho más afectado en familias que ya vienen teniendo problemáticas fuertes de justamente las medidas que se han estado tomando frente a, con la intención de mejorar el tema de seguridad. Se han tomado otras medidas, sin embargo, primero no están dando, digamos, tantos resultados en este mismo tema, pero además están afectando mucho la economía familiar. Carolina, una pregunta también referente a este tema del incremento, por ejemplo. ¿El ingreso familiar de cuántas personas más o menos es según los cálculos del INE, por ejemplo? Ya, es de 1.6, es decir, que por hogar, por familia, estaría trabajando aproximadamente 1.6 personas. Entonces, este cálculo se hace como que si dos personas estarían ganando, como que casi dos personas estarían ganando el salario básico, pero bueno, en la realidad sabemos que esto es como un aproximado y un agregado. Entonces, y estimando que ganan en realidad el básico. De ahí vemos que los ingresos familiares son muchísimo menores, y que la mediana de ingresos es de $200 a nivel nacional. Entonces, obviamente, este cálculo, si bien es una metodología rigurosa y tal, no representa a las familias que se encuentran justamente más precarizadas o a los quintiles más bajos, porque justamente en estos hogares ni siquiera se alcanza el salario básico. Por ejemplo, justamente comparando entre el valor de la canasta básica familiar y también de los ingresos familiares, pues queda un monto de aproximadamente como $60, ¿no es cierto? ¿Cómo las familias o cómo esto les afecta a las familias del hecho de que pues tendrían apenas $60 para poder subsistir, aparte de pagar lo que son servicios básicos y de poder alimentarse correctamente según lo que cuesta la canasta básica familiar? Sí, justamente la canasta básica familiar se compone de 73 productos. Cuando hablamos de la canasta básica vital, se compone de 75 productos. Son cuatro categorías principales en las que se incluye misceláneos, vivienda, también están los alimentos y las bebidas, y indumentaria. Entonces, cuando hablamos justamente de poder cubrir estos y que tengamos un excedente, digamos, este excedente es más como simbólico, porque en realidad es, digamos, frente al incremento, frente al tema de inseguridad, frente a estas otras medidas, estamos teniendo que tomar otras medidas. Se ve el aumento en los alimentos, por supuesto. Antes, digamos, estos comentarios que se han dado anteriormente por autoridades han sido como muy deshumanizantes, muy descontextualizados, porque sabemos que las familias ecuatorianas en promedio almuerzan un almuerzo de $2.50, que ahora quizás ya les cuesta $3. Eso se ve justamente, digamos, diariamente tendrán que gastar más, pero mensualmente también, y esto lo van viendo en todas, van habiendo muchas afectaciones ya de forma agregada cuando lo vemos. Además vemos que ha aumentado el desempleo, que frente a algunas declaraciones que se han dado de diferentes fuentes, diferentes
con diferentes datos. También vemos que el desempleo, en lugar de aumentar, en lugar de disminuir, como han sido las declaraciones oficiales, ha aumentado. Y además ha aumentado la precarización, es decir, que digamos, se disminuyen las horas de trabajo, se disminuyen los ingresos salariales, y todo esto sumado a que hay un aumento del IVA, que hay un aumento en los productos, en muchos productos, pues se va precarizando básicamente la vida. Y esto también, por ejemplo, como tú lo señalabas, pues ya que dos personas prácticamente serían las que están aportando al hogar, pues a medida que vaya tal vez incrementando el valor de la canasta básica familiar, pero los ingresos familiares pues queden tal vez ahí en ese valor de dos personas que aportan a la casa, eso quiere decir que posiblemente en un futuro puede ser que se dé o se llegue a un trabajo infantil, o sea, que aumente esta precarización. Sí, por supuesto, porque bueno, primero entender que justamente estamos ya llegando a ese punto, ¿no? Ya estamos llegando a los $800 de la canasta, del costo de la canasta básica familiar, y los ingresos familiares ya están como que casi a la par y se están igualando. Antes teníamos una brecha, digamos, un tanto más amplia entre estos dos valores, sin embargo, ahorita se están igualando, y esto va a producir en que ya no se pueda cubrir ni siquiera la canasta básica. ¿Qué va a producir? Mayor precarización. La gente está más dispuesta, obviamente, a trabajar más horas, a recibir o a aceptar trabajos más precarios. No porque digan, entonces muchas veces se dice, entonces no acepten. No, es que la gente necesita trabajar, y lo que necesita es tener ingresos, cubrir los ingresos de sus familias, atender las necesidades de sus hijos, de sus hijas, y frente a estas necesidades, obviamente, digamos, toda la economía se aprovecha, y entonces empieza a ofertar como condiciones peores. Y la ciudadanía obviamente está obligada o no va a encontrar mejores condiciones y termina aceptando esto. Y por supuesto, como tú lo señalas, justamente, entonces en hogares en donde ya no vaya a cubrir, o donde, por ejemplo, justamente solo haya un miembro que esté actualmente, digamos, aportando a los ingresos familiares, van a haber otros miembros que tengan que salir a trabajar. Entonces ya vemos también cómo hay una deserción de estudiantes. Vemos que han salido más de 60,000 estudiantes, y cada vez están saliendo más estudiantes de los últimos años, pero además también justamente de infantes, niños, niñas de 12, 13 años, pero ya niños más pequeños que justamente salen a trabajar en un trabajo infantil que es muchísimo más precarizado, que está prohibido por la ley, pero que obviamente las familias necesitan tener y traer ingresos al hogar para cubrir necesidades básicas. Ni siquiera es para cubrir, digamos, lujos, postres o cosas así, sino justamente cubrir necesidades básicas como comprar alimentos, cubrir el agua, la luz, temas súper necesarios, y que va justamente a ir generando todos estos fenómenos sociales que van justamente desencadenando muchísimas otras necesidades dentro de los hogares, pero también que ya se va viendo justamente en economía una mayor explotación, luego viene explotación infantil, y luego esto se sigue desencadenando en mayores problemas sociales, y obviamente también al momento de no poder también, en muchas veces son fácilmente que puedan ingresar en bandas criminales, en organizaciones que atrae justamente a grupos que están que son vulnerables a ingresar en estos contextos, por las necesidades que justamente que sus necesidades son comer, básicamente alimentarse, o ya por supuesto pagar las cosas del hogar. Entonces justamente son estos hogares los más vulnerables y donde se atrae a más esta población justamente. Y también, bueno, tomando en cuenta algunas medidas que el gobierno pues ha intentado colocar o ha intentado que sean, digamos, llevadas a aprobación, como lo del IVA, que hablábamos del incremento del IVA al 15%, pues otra medida y que se llevó a cabo en una consulta popular, pues es del trabajo por horas. Si nosotros analizáramos desde el punto de vista de que sí se hubiese aprobado pues el trabajo por horas, ¿cómo sería el contexto ahora, señalando también este tema de la canasta básica y los ingresos familiares? Bueno, muchísimo peor. Sabemos que, de hecho, ya muchos estudios, hay muchísima evidencia que indica que en contextos de emergencias, cuando hay cualquier crisis, se empieza a precarizar muchísimo más el trabajo. Esto lleva a mayores crisis. De hecho, un premio Nobel decía que de economía justamente indicaba que, muy al contrario de lo que se piensa de disminuir el salario básico,
eso, aumentarlo, aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada, bueno, aumenta muchos temas que mejoran. Si nosotros hablamos de ya como tal de el trabajo por horas, esto iba a ser una precarización muchísimo mayor, justamente como te indicaba, la gente está obligada a aceptar ciertos trabajos, no es que quiera esas condiciones, sino que está obligada a esas condiciones, empiezan a recibir menos ingresos, tienen menos oportunidades también de recibir otros temas como la afiliación, vacaciones, seguro, muchos de estos derechos básicos laborales que no se iban a cubrir, que no había claridad de cuánto mismo iba a costar una hora. Había declaraciones de que la hora al principio iba a costar $2, luego llegaban a decir hasta $8, considerando incluso las vacaciones, sumando a esto, sabiendo que las vacaciones por derecho se gozan y por excepción se pagan. Entonces, muchos de esto estaba muy descontextualizado, no había la información y de forma, digamos, por suerte, digamos, la ciudadanía tomó la mejor decisión, que fue no aprobar el trabajo por horas. De hecho, justamente yo he hablado que el trabajo por horas se presentaba también frente a las mujeres que son madres como una alternativa para que ellas puedan, digamos, trabajar de mejor manera. Pero ahí primero que estaríamos reforzando su rol de cuidadoras, rol de trabajo de no remunerado, rol reproductivo, y por otra parte que estaríamos precarizando aún más de lo que ya están precarizadas las mujeres aquí en la economía. Sabemos que la maternidad, por ejemplo, en el país penaliza por el 8% a la maternidad, haciendo que las mujeres que son madres ganen el 8% menos. También aumenta la informalidad de las mujeres que son madres frente a las que no son madres en un 10%, pero cuando tienen hijos menores, las mujeres aumentan hasta en un 41% su probabilidad de estar en informalidad. Empiezan justamente a aceptar condiciones que son más precarizadas para poder cubrir las necesidades de sus hijos, para poder ir a retirarles del colegio, de la escuela, de todos estos, y para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, todo esto del trabajo por horas, si bien se vendió también como una salida para los jóvenes, para las mujeres madres, en realidad iba a ser todo lo contrario. Se iba a empezar a precarizar y no se tenía digamos, no se tenía en consideración justamente el contexto ecuatoriano. Se hablaba mucho de, bueno, en Estados Unidos se habla del trabajo por horas, sí, pero Estados Unidos tiene otras regulaciones, tiene otras condiciones y es otra realidad. Y también, bueno, como nos estabas comentando acerca desde la perspectiva de las mujeres, por ejemplo, esto quisiera recalcar también el hecho de que, bueno, en algunas familias, pues las mujeres son las cabezas del hogar. ¿Cómo se ve reflejado en su situación económica, sabiendo que, bueno, ellas son las principales que aportan a la economía del hogar? Sí, justamente, de hecho, según el último censo, el 38.5% de los hogares se tiene representantes a mujeres. Obviamente, muchos son hogares que sí son compartidos, pero muchas mujeres que son solteras, que son madres, son quienes tendrían que hacerse cargo de esto. Entonces, básicamente estos hogares que ya son precarizados y que viven unas condiciones, digamos, vulnerables, obviamente frente a estas medidas de ya estar igualando el precio de la canasta frente a los ingresos también, y con estas otras medidas también económicas que se están tomando frente también a estas otras medidas, digamos, un tanto más simbólicas de cambiar el Ministerio de la Mujer ahora por el Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos, es un contexto en el que nos indica cuál es el real compromiso que tiene el gobierno actual frente a la situación de las mujeres. Entonces sabemos que no hay un compromiso, que el movimiento de las mujeres y el movimiento feminista está muy alerta frente a cómo se van a ver afectadas las mujeres, porque frente a estas crisis también se aumentan muchísimo más las tareas domésticas y las tareas de cuidado, que por supuesto, si tenemos a más personas desempleadas en el hogar, quienes se hacen cargo son las mujeres. Frente a crisis, además aumenta muchísimo más la violencia, podemos ver ya las llamadas al 911, cómo se han empezado a incrementar también frente a, por ejemplo, los cortes de energía, donde se tenían que quedar en el hogar, en pandemia, que fue otra de las crisis bastante grandes a nivel global, se aumentó muchísimo más la violencia. Entonces, frente a contextos donde también hay muchísima inseguridad, donde hay contextos de mucha inestabilidad económica del país, todo esto además lleva a un incremento de la violencia dentro del hogar, violencia contra la mujer, y también a una precarización principalmente de las mujeres. Hay esta creencia de que las mujeres son más caras de contratar empresarialmente, justamente por el potencial de maternidad. Si las mujeres están en edad fértil, hay un potencial de
maternidad, donde, digamos, en algún punto pueden ser madres y va a costar más al empleador. Sin embargo, hay estudios que justamente nos indican todo lo contrario, que las mujeres son más productivas porque tienen que demostrar más y que además de todo, hay muchos estudios fuera del país que indican que las mayores bajas se dan por lesiones de hombres en temas de fútbol. O sea, esos son los mayores tipos de permisos que se piden a nivel global. Entonces, hay que cambiar mucho primero estas ideas que tenemos preconcebidas, que históricamente se ha construido y que además en contextos de crisis como las que estamos viviendo ya actualmente, van a ser las mujeres las más afectadas. Y bueno, justamente por eso es que hay que estar como mucho más alertas, más presentes, no solamente para, digamos, atender y seguir apuntando a la política pública, sino también justamente llamar la atención de cómo la vida de las mujeres se está precarizando muchísimo más. Listo, muchas gracias, Carolina. Así es, compañeros, como pudimos escuchar a la economista Carolina Peña, quien nos acaba de dar detalles acerca del contexto de cómo afectaría el incremento en el valor de la canasta familiar, de la canasta básica familiar. Pues hay que tomar en cuenta que actualmente ya está llegando a los $800 y también comparado con el valor de los ingresos familiares, que están cerca de los $850. Esto hay que tomar en cuenta, ya que como lo señalaba la economista, pues esto puede afectar y aumentar la precarización laboral dentro de las familias. Eso en cuanto les podemos informar desde el norte de la capital. Volvemos a estudios, Corape informa.